cómo funciona el software de aplicación PCIN. El software de aplicación PCIN, que aquí tengo su icono, le voy a dar doble clic para abrirlo y me va a abrir la versión más reciente, que es del 9 de junio del 2021. Lo que voy a hacer en este caso es darle un acercamiento para que podamos observarlo mejor. Y aunque aquí tiene la palabra algoritmo, realmente lo que vamos a hacer es un pseudocódigo. ¿Cuál es la diferencia entre el algoritmo y el pseudocódigo? En el algoritmo, nosotros redactamos el algoritmo con nuestras propias palabras, en un lenguaje común que nosotros usamos a diario. Y el pseudocódigo ya utiliza un lenguaje un poco más técnico. Si nos remontamos a la definición de un algoritmo es la secuencia de pasos, y al ser una secuencia de pasos ordenados, van numerados. Son finitos esos pasos, es decir, que tienen fin, son bien definidos, sin ambigüedad, que no dejen lugar a dudas. Vamos a comenzar aquí a colocar el nombre del algoritmo o el pseudocódigo que vamos a realizar. En este caso vamos a comenzar con el nombre del algoritmo, que aquí dice sin título. Este nombre lo vamos a poner sin espacios en blancos y corto, y que indique de lo que va a tratar este algoritmo. El algoritmo que vamos a realizar es la suma de dos números. Entonces aquí vamos a poner suma dos números y vamos a comenzar. Entonces el algoritmo y fin del algoritmo es como el inicio y el fin de nuestro pseudocódigo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es documentar nuestro algoritmo. Voy a poner dos diagonales y observen cómo cambió de color gris. La documentación siempre es bien importante cuando estás programando. Y aquí lo que voy a poner es, por ejemplo, el nombre, que puede ser el nombre del alumno, el nombre de quien está realizando el algoritmo, semestre, grupo, número de lista, por ejemplo. Y aquí vamos a poner la definición del algoritmo que estamos realizando. Realizar un algoritmo que sume dos números. Eso que está en color gris, que está precedido por dos diagonales, son comentarios. Es decir, solamente es para documentar. Ok, después vamos a comenzar a realizar ya nuestro algoritmo. Para eso me voy a pasar a otra pantalla, y en esta pantalla vamos a ver que siempre debemos de analizar tres partes: lo que es la entrada, el proceso y la salida. La entrada la definimos como aquellos datos que el usuario va a ingresar a nuestro programa y que son necesarios para procesarlos y llegar a un resultado. Esos datos que me va a ingresar el usuario a nuestro programa puede ser a través de cualquier dispositivo de entrada o periférico de entrada, como puede ser a través de un teclado, puede ingresarlos a través incluso de la pantalla, si estamos hablando de una pantalla touchscreen, es decir, a través de cualquier dispositivo o periférico de entrada. Estos datos son necesarios para procesarlos y llegar a un resultado o a una salida. Y el proceso es aquel que se va a realizar utilizando esas entradas que dio el usuario, esos datos, esa información que ingresó el usuario en la parte de entrada, y que me van a ayudar a obtener un resultado que posteriormente vamos a compartir con el usuario. Entonces, en resumen, es qué voy a hacer con esas entradas, cómo las voy a procesar, qué voy a procesar, qué voy a realizar con esas entradas para generar una salida, es decir, un resultado. Y las salidas son los resultados obtenidos en el proceso que hicimos aquí y que deben de ser compartidos con el usuario a través de algún dispositivo o periférico de salida, como la impresora o la pantalla. Entonces, voy a pasarme a otra pantalla, y en el caso específico del algoritmo que vamos a realizar, ¿cuáles son los datos de entrada que el usuario me debe de dar a mi programa? Pues los dos números que vamos a sumar, y cada uno vamos a guardarlo
en un contenedor. Cuando el usuario lo ingrese al programa, cuando el usuario, por ejemplo, teclea un número, ese número vamos a decir que lo vamos a cachar, atrapar, almacenar en un contenedor. Ese contenedor es conocido como variable. Entonces, si tenemos dos números que vamos a sumar, cada uno lo vamos a guardar en una variable. ¿Por qué se llama variable? Porque varía su valor, pero solamente en cada contenedor, en cada variable, tiene cupo para un solo valor. Después, ¿qué vamos a hacer con esos dos números que no sabemos cuáles nos puede dar el usuario? Los vamos a sumar, esos dos números que dio en la parte de entrada, y vamos ahora a guardar el resultado de la suma en otro contenedor, es decir, en otra variable. La salida es, ya que tengo el resultado de la suma de los dos números, lo vamos a compartir ese resultado con el usuario en la pantalla. Es decir, vamos a ir a nuestra variable, a nuestro contenedor, vamos a sacar del contenedor el resultado de la suma que guardamos en el proceso y se lo vamos a mandar a pantalla al usuario. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Ahora me voy a pasar a el software PCInt y vamos a comenzar con la parte de la entrada. Si en la entrada analizamos que van a ser dos, voy a reducirlo aquí para que esté más claro. Y aquí lo dice, ¿no? La entrada son los dos números a sumar y cada uno guardarlo cuando el usuario lo ingresa al programa. Entonces, como vamos a usar un lenguaje un poco más técnico, sin llegar a ser un lenguaje de programación, aquí este software de aplicación que es PCInt, que me va a ayudar a desarrollar la lógica de programación, voy a utilizar la palabra escribir. Y dentro de dobles comillas le vamos a poner el mensaje que queremos que el usuario visualice en la pantalla. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir, dame por favor el primer número a sumar. Y cada quien puede poner la redacción que quiera dentro de las dobles comillas. Lo que va dentro de las dobles comillas, tal cual va a ser desplegado en pantalla. Ahora le voy a dar Enter. Ya escribí, ya le mandé un mensaje a pantalla que me proporcione un número, el primer número a sumar. Ese número a sumar yo lo voy a tomar de lo que el usuario teclee, por ejemplo, lo voy a cachar, agarrar, a tomar y lo voy a meter a un contenedor. Ese contenedor es una variable de tipo numérica. ¿Por qué? Porque lo que quiero es recibir un número. ¿Cómo voy a hacer eso? Con la instrucción leer. Y aquí en leer voy a colocar la variable. El nombre, cada variable tiene un nombre y ese nombre es único y debe de ser corto y relacionado con lo que va a contener. Y si este va a contener un número, yo voy a ponerlo en mayúsculas, el nombre de la variable. Tú lo puedes poner también en minúsculas, pero lo voy a poner así para que pueda ser más fácil diferenciarlo. Y voy a poner num1. El num1 va a ser el nombre de mi variable o de mi contenedor, donde voy a almacenar, donde voy a ir a guardar el valor que el usuario me dé a través de algún dispositivo de entrada como el teclado. Ok, ya tengo el primer número. Ahora voy a solicitarle el segundo número. Si te das cuenta, estoy cumpliendo con los requisitos de la definición de un algoritmo, que es secuencia de pasos ordenados, bien definidos. Primero, obviamente, voy a solicitar el primer número y después el segundo número. Ahora dame, por favor, el segundo número a sumar. Cierro comillas, enter. Y le pongo leer num2. Y lo que voy a hacer ahora es que el segundo número lo voy a guardar en una variable, en un contenedor que se llama num2. Tú le puedes poner el nombre de la variable como tú quieras que se llame, de preferencia corto, recuerda, y relacionado con lo que va a contener. Después lo que voy a hacer aquí, ya tengo las dos entradas, a ver, me regreso a esta, ya tengo esta parte, la entrada,
de la instrucción 4, 5, 6 y 7 corresponden a la entrada, los dos números a sumar y cada uno guardarlo cuando el usuario lo ingresa al programa. Ahora me voy a pasar al proceso. El proceso se define como qué voy a hacer con estos datos que me dio el usuario. Cómo los voy a procesar para lograr el resultado que necesito. Entonces lo que voy a hacer pues es sumarlos y la suma, cualquier operación va de derecha a izquierda. Voy a poner primero num1. Al poner num1, incluso aquí te va sacando qué variables hay. Lo que voy a hacer es decirle, ve a la memoria RAM donde están esos contenedores que son llamados variables y busca la variable nombrada como num1. Saca lo que tiene esa variable y el valor que tiene esa variable lo vas a sumar a lo que contiene la variable num2. Ok, ahora el resultado, como dijimos hace rato, lo vamos a poner a la izquierda. Siempre se evalúa en una operación matemática en programación de derecha a izquierda. Y entonces ese resultado lo voy a guardar en otra variable, es decir, en otro contenedor que tenga otro nombre. Por ejemplo, le podemos poner suma o resultado. Por ejemplo, le voy a poner suma, es igual. Y el nombre de mi variable ahora va a ser suma. Es igual a lo que contiene num1 más lo que contiene num2. Recuerda que primero se realiza lo que está aquí del lado derecho y el resultado de esto lo va a guardar en la variable suma. Recuerda que lo que va a sumar es lo que contiene el contenedor o la variable num1 y lo que contiene num2. Y a eso lo va a guardar el resultado en la variable que le pusimos el nombre de suma. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, porque hay diferentes tipos de variables que vamos a ir viendo en diferentes ejemplos, es declararlos. Y aquí voy a poner, antes de escribir, una instrucción que se llama definir, y aquí vamos a poner esas variables. Podemos poner una por una o varias al mismo tiempo. Aquí, como son del mismo tipo todas, voy a poner num1, coma, num2, coma, y suma. Y ahora ponemos como, y aquí te dice, bueno, ¿cómo lo vas a definir? Como el carácter, como entero, como lógico, como real. El primero carácter es una letra, por ejemplo, texto, como entero es un número, como lógico puede ser 0 o 1, verdadero o falso, y como real ya son números más grandes que entero. Vamos a definirlo como entero y como número entero, ¿vale? Y después, bueno, ya tengo aquí el proceso. Esta instrucción, la 9, es el proceso. De hecho, yo antes de empezar a escribir y leer, pude haber definido esto. Voy a pasarme a esta imagen y con esto ya tenemos el proceso, que es sumar los dos números que dio el usuario en la entrada y guardar el resultado en la suma. Ya lo tenemos, ahora vamos a ir a la salida. El resultado de la suma de los dos números vamos a compartirlo con el usuario en la pantalla. Entonces ahora lo que voy a hacer es escribir. Acuérdate que escribir es la instrucción para mandar a pantalla información al usuario. Voy a poner dobles comillas. El resultado de la suma es, dos puntos, espacio, cierro comillas, coma, y fuera de las comillas voy a poner la variable suma. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo, ve cómo cambia el color. Si yo pongo la variable suma dentro de las dobles comillas, entonces ya no va a ser una variable, sino sería un texto. Ve cómo cambia el color y lo que me va a imprimir en pantalla el resultado de la suma es suma. Y eso no queremos. Queremos que aquí decirle, coma, que esta es una variable y por lo tanto va a ir a memoria RAM, va a buscar el contenedor o la variable etiquetada con el nombre de suma, va a sacar el valor que tiene, que fue aquí adquirido, y lo va a mandar a pantalla. Ahora vamos a ver cómo funciona y lo que vamos a hacer es darle clic en esta flecha verde que es ejecutar. Voy a ejecutarla y me dice dame por favor el primer número a sumar.
y observa que aquí hay un signo de mayor y el cursor parpadeando. Esto es gracias a la instrucción leer. Aquí está esperando el programa que el usuario ingrese el primer dato y ese dato, en cuanto lo ingrese, lo va a llevar a la variable que nosotros sabemos que se llama num1. Entonces le voy a dar, por ejemplo, el número 25, doy enter y me dice dame por favor el segundo número a sumar. Le voy a decir 67. Digo enter y el resultado de la suma es 92. Y voy a poner, por ejemplo, 62 y otro número 1004, enter. Me dice la suma es 1066. Voy a darle clic aquí donde dice reiniciar y ahora voy a poner, por ejemplo, 9.4. Cuando yo dé enter me va a decir que es un error. ¿Por qué razón? Porque yo lo definí, si tú observas aquí, que estas variables son enteras y realmente al momento de que yo pongo decimales ya no son números enteros. Por lo tanto, si yo requiero que en un momento dado me entreguen números con decimales, voy a poner como, y acuérdate que había otro tipo, como real. Lo defino de esa forma, ejecuto y ahora voy a poner igual 85.4, enter. Y ahora sí me aceptó los decimales, 70.3. Y me está dando correctamente el resultado y no está terminando en error. Por último, lo que vamos a hacer es generar el diagrama de flujo de este algoritmo y lo está generando de forma automática. Observa cómo pone los comentarios. Me pone en un rectángulo amarillo las variables que estoy definiendo. El diagrama de flujo del software de PCInt pone flechas, por ejemplo, hacia arriba, que indican que va hacia pantalla, hacia afuera, hacia el exterior. Y las flechas con punta hacia adentro indican que son los datos que ingresan, como en este caso la variable num1, num2. Aquí vuelve a definir otro proceso en color amarillo en un rectángulo. Observa, acuérdate que siempre va de derecha a izquierda y observa la flecha, ¿no? Va hacia la izquierda. Y aquí empieza y aquí termina y ahí te genera en automático tu diagrama de flujo. Acuérdate que el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Ok, y ahora vamos a proceder a guardar nuestro primer algoritmo en PCInt. Le digo archivo, guardar como, y la extensión de un archivo realizado en el software PCInt es PSC, la abreviación de pseudocódigo. Acuérdate que realmente lo que estamos haciendo es un pseudocódigo y el nombre que aquí te propone es este que nosotros pusimos aquí arriba. Por el momento le vamos a dejar el mismo. Eso sería todo. Cualquier duda, sabes que puedes contactarnos a nuestras redes sociales o ir directamente al centro de cómputo. Hasta luego.